A veces, el peso de la soledad y el rechazo parece insuperable. Sientes que el mundo te ha dado la espalda, que tus heridas nunca sanarán, que la vida te ha dejado en un rincón oscuro. Pero déjame decirte algo, no estás solo en ese dolor. En ese silencio, en esa ruptura, hay una oportunidad oculta. Una oportunidad para renacer, para descubrir que las cosas verdaderamente importantes se alinean cuando te sueltas. Porque el estoicismo no es solo resistencia, es la llave para transformar el sufrimiento en poder, para convertir la derrota en una nueva forma de vida. Cuando aprendes a soltar, a dejar ir lo que no puedes controlar, empiezas a entender que tu verdadera fortaleza reside en tu capacidad de liberarte del peso que te aplasta. Y en ese acto de soltar, en ese silencio consciente, comienzas a reconstruirte desde las cenizas del dolor. Esa es la verdadera magia del estoico, que en la pérdida, en el vacío, también hay un espacio para el renacimiento. Solo debes tener el valor de dejar ir y permitirte volver a empezar. La vida no siempre responde a tus deseos, y esa es una verdad que muchos temen aceptar. Quienes buscan controlar todo, terminan siendo esclavos de su propia ansiedad. Pero la verdadera fortaleza no reside en manipular el mundo, sino en entender que está en nuestras manos y que no lo está. Esa es la primera lección del estoicismo, distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar. No te engañes creyendo que tienes el poder de influir en cada circunstancia o en las acciones de otros. La mayoría de las cosas están fuera de tu alcance. La gente, los eventos, las circunstancias, son como olas en un mar infinito. Tú no puedes detener las olas, solo puedes aprender a navegar sobre ellas. Y en esa navegación, el secreto está en tu actitud, en tu respuesta. Porque, al final, tú controlas solo una cosa, tu mente, tus decisiones, tus acciones. Todo lo demás, simplemente, no te pertenece. El desapego no es indiferencia. No es renunciar a tus sueños ni dejar de sentir. Es entender que tu felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de tu interior. Es reconocer que lo que sucede afuera no define tu valor, tu paz o tu dignidad. La libertad verdadera surge cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes cambiar y comienzas a aceptar la realidad tal cual es. Solo entonces, recuperas tu poder. Solo entonces, dejas de ser un prisionero de tus expectativas y vuelves a ser el dueño de ti mismo. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No permitas que las circunstancias externas dicten tu estado emocional. Tú decides si te arrastras por el suelo o si te levantas con dignidad. La diferencia está en comprender que el control no es externo, sino interno. Tú puedes ser dueño de tus reacciones, de tus emociones, de tu paz interior. Esa es la verdadera fuerza, el poder de decidir cómo responder ante lo que no puedes cambiar. No te confundas. La aceptación no significa sumisión. Significa libertad. Significa que, en medio del caos, tú eliges tu postura, tu actitud, tu silencio. Porque en ese silencio, en esa aceptación consciente, reside tu mayor poder. No permitas que las circunstancias externas dicten tu espíritu. Tú eres más grande que ellas. Tú tienes en tus manos la capacidad de decidir qué peso cargas y qué peso dejas caer. Solo cuando entiendes esto, cuando realmente comprendes que está en tus manos y que no, comienza tu verdadera transformación. La vida no siempre es como la soñaste, y eso duele. Lo sé. La realidad muchas veces nos golpea con su dureza, con su indiferencia. Pero aquí está la verdad más profunda y liberadora que el estoicismo nos revela: aceptar la realidad no es rendirse. Es un acto de valentía, de fortaleza. Es reconocer que, en medio del caos, en medio del dolor, hay una libertad que solo puede encontrarse en la aceptación plena. No te engañes creyendo que cambiar la realidad es tu obligación. La realidad, en sí misma, no necesita que la quieras o que la odies. Solo necesita que la aceptes. La aceptación no es resignación, es el primer paso para transformar tu sufrimiento en paz. Cuando te resistes a lo que es, te estás oponiendo a la vida misma. Estás peleando contra el fluir natural del destino. Y esa lucha solo desgasta tu espíritu, solo te quita la fuerza que necesitas para avanzar.
Piensa en las circunstancias que te han herido, en los errores que te persiguen, en las pérdidas que parecen insoportables. La resistencia solo perpetúa el dolor. La aceptación, en cambio, te libera. Es como soltar una carga que había consumido toda tu energía. Es dejar de luchar contra lo inevitable y, en ese acto, descubrir que tienes en ti una fuerza superior, la capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar y seguir adelante con dignidad. Recuerda las palabras de Epicteto: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. La aceptación no significa que apruebes lo que ocurrió, sino que reconoces que fue y que, en ese reconocimiento, resides tu libertad. La fortaleza no está en negar el dolor, sino en aceptarlo y, desde esa aceptación, encontrar la forma de seguir respirando, de seguir siendo tú mismo en medio de la tormenta. Aceptar la realidad requiere valor. Porque implica abandonar la ilusión de control absoluto. Implica admitir que hay fuerzas que escapan a nuestro poder, que no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellas. Esa es la verdadera victoria: aceptar sin rendirse, comprender sin negar, resistir sin desgarrarse. Solo así, en esa aceptación consciente, encontramos la paz que nadie puede arrebatar, la paz que brota del corazón que ha aprendido a aceptar lo que es, sin condiciones, sin excusas. Y en esa aceptación, en esa paz interior, se revela una fortaleza que trasciende cualquier adversidad. Porque no es la vida la que nos derrota, sino nuestra resistencia a lo que simplemente es. La aceptación del presente no es una derrota, es un acto de rebelión contra el sufrimiento inútil. Es la decisión más poderosa que puedes tomar: aceptar, soltar y, en ese acto, volver a encontrarte con tu verdadera esencia. La mente es un campo de batalla donde se libra la verdadera guerra. Allí, en ese espacio interno, se decide tu destino: si serás esclavo del sufrimiento o el dueño de tu paz. Porque la verdad ineludible es que tus pensamientos y emociones tienen el poder de construir o destruir tu libertad. Y solo tú tienes la llave para abrir esas puertas o cerrarlas con firmeza. No permitas que tus pensamientos te arrastren como olas sin control. Tú no eres tus pensamientos, aunque a veces parezca que sí. Tú eres el que observa, el que decide qué aceptar y qué dejar ir. La mente puede ser un aliado, una fuente de claridad y fortaleza, o un enemigo que alimenta tus miedos y dudas. La diferencia está en quien toma el control. La diferencia está en tu voluntad de gobernar esa mente que, por momentos, quiere ser tu amo y, en otros, tu verdugo. Sé consciente de esa voz interna que susurra dudas, miedos, culpas. Esa voz no define quién eres. Tú eres el que la escucha, el que puede decidir si le presta atención o la silencia. Porque, en realidad, tus pensamientos son como nubes pasajeras en un cielo infinito. No tienes que atraparlas ni aferrarte a ellas. Solo observa, sin juzgar, sin identificarte con ellas. La mente no es tu enemigo, pero puede convertirse en tu cárcel si no aprendes a dominarla. Sé que en momentos duros, las emociones parecen tener vida propia. El enojo, la tristeza, la frustración, quieren apoderarse de ti. Pero tú tienes la autoridad para no ser esclavo de ellas. No se trata de suprimir, sino de entender que tú eres el que las experimenta, no ellas a ti. La verdadera fuerza radica en mantener tu centro, en no permitir que esas emociones te arrastren a un abismo del que luego será difícil salir. Epicteto nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Lo que realmente importa es cómo interpretas lo que sucede, cómo eliges reaccionar ante ello. La mente es tu herramienta más poderosa y, al mismo tiempo, tu mayor enemigo si no la entrenas. La disciplina mental no es una opción, es una necesidad. Es el escudo que te protege del sufrimiento innecesario. Cada pensamiento, cada emoción, es una oportunidad para practicar el autocontrol. Para fortalecer esa voluntad que te hace dueño de ti mismo. La libertad verdadera no está en la ausencia de dificultades, sino en tu capacidad para mantenerte firme ante ellas. En esa capacidad de decidir qué pensamientos alimentas, qué emociones permites que florezcan, y cuáles dejas pasar sin dejarte arrastrar por ellas. Recuerda, tú no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres el que los observa, el que puede elegir qué hacer con ellos.
La mente es un campo fértil, y tú eres el jardinero. Cultiva solo aquello que te fortalece, elimina lo que te desgasta. Porque cuando aprendes a dominar tu mente, ya no hay sufrimiento que pueda conquistarte. Solo entonces, en esa maestría, descubres el poder de transformar tu realidad desde adentro. En un mundo lleno de ruido, de voces externas que exigen tu atención, aprender a guardar silencio es un acto de valentía. Es en el silencio donde se revela lo que realmente eres, donde se despojan las máscaras y las mentiras que la sociedad y tus propios pensamientos te han impuesto. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es la oportunidad de escuchar esa voz interior que, muchas veces, ha sido silenciada por el bullicio del exterior. El silencio es un espejo que refleja tu verdadera esencia. En ese espacio, sin distracciones, sin juicios, encuentras la claridad que el ruido del mundo nunca podrá ofrecerte. Ahí, en ese vacío lleno de potencial, comienza el autoconocimiento profundo. Porque solo en la quietud aprendes quién eres realmente, sin adornos ni excusas. Solo en la calma, esa que no requiere de condiciones, descubres la fuerza que reside en tu interior, esa fuerza que siempre ha estado allí, aguardando pacientemente a que la reconozcas. No temas al silencio. No huyas de él. Porque en ese silencio, en esa pausa consciente, se forjan las respuestas que necesitas. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de mantenerte firme en medio de ellos. Y esa capacidad solo florece cuando aprendes a escuchar tu interior con atención, sin interrupciones, sin juicios. La esencia de la sabiduría está en esa escucha profunda, en ese diálogo sincero contigo mismo. El silencio también es una herramienta de disciplina. Es un acto de control, de dominio sobre tu mente y tus emociones. Cuando eliges callar en medio de la tormenta, estás diciendo que tú tienes el poder, que no te dejas arrastrar por las pasiones descontroladas. Solo en el silencio, en esa pausa que haces para respirar y reflexionar, puedes distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es ruido pasajero. Recuerda las palabras de Séneca, la tranquilidad perfecta consiste en muchas cosas, pero principalmente en saber distinguir lo que importa de lo que no. El silencio te enseña esa distinción. Es el maestro que te invita a mirar hacia adentro, a escuchar esa voz que siempre ha estado allí, aguardando tu atención. Esa voz, esa sabiduría ancestral que solo aflora en la serenidad, en la sencillez de un momento de paz interior. No subestimes el poder de ese silencio. No es un refugio de los débiles, sino la fortaleza de los que saben que la verdadera sabiduría reside en la sencillez. En aprender a escuchar en medio del silencio, descubres que no necesitas nada más que tú mismo para encontrar paz. Porque en ese acto de silencio, en esa decisión de detenerse, de respirar profundo, estás dando un paso hacia tu verdadera libertad, esa libertad que solo puede encontrarse en la profunda conexión contigo mismo. La vida nos arrastra con sus cargas, sus heridas no sanadas y sus recuerdos que parecen tatuados en nuestra alma. Pero la verdadera transformación no comienza con la lucha contra el pasado, sino con el acto valiente de soltar. Soltar no significa olvidar o negar, sino liberar. Liberarte de esas cadenas invisibles que te atan a momentos, errores, heridas y a la idea de que tu valor depende de ellos. Cada vez que te aferras a lo que ya no te sirve, estás poniendo candados a tu propio crecimiento. La resistencia al pasado solo alimenta el sufrimiento. Pero cuando aprendes a soltar, cuando dejas ir con dignidad y sin resentimientos, abres la puerta a un renacimiento. Porque en ese acto de liberación, en esa decisión consciente de dejar ir, descubres que tú no eres tus heridas, tus errores ni las heridas que otros te han causado. Tú eres algo mucho más grande que eso. El soltar requiere coraje. Es un acto de fe en tu propia fortaleza. Es aceptar que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar la forma en que llevas esas cargas. La clave está en entender que aferrarse al pasado solo te mantiene atrapado en un ciclo de sufrimiento. La verdadera libertad empieza cuando reconoces que nada externo puede definir quién eres, solo tú tienes ese poder. Solo tú puedes decidir qué cargas llevas y cuáles dejas caer. Cada vez que sueltas, estás creando espacio para algo nuevo. Para el crecimiento, para la paz, para el amor propio. La vida no se detiene, y tú tampoco deberías hacerlo.
La transformación ocurre cuando te permites cerrar capítulos con dignidad, sin rencores, sin culpas y abrirte a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa apertura, esa disposición a dejar ir, es la semilla del renacer. Es la promesa de que, después de la tormenta, siempre llega la calma. Recuerda, como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que determina tu destino. La respuesta más poderosa es el acto de soltar. Es entender que el pasado no puede ser cambiado, pero tu presente y tu futuro sí. La libertad está en esa decisión, en esa voluntad de desprenderte de lo que ya no te sirve y de abrazar lo que está por venir con esperanza y fortaleza. El proceso puede ser doloroso, sí. Pero también es el camino más auténtico hacia la paz interior. La transformación no es un evento, sino un camino diario de decisiones conscientes. Cada vez que eliges soltar, estás diciendo sí a tu poder, sí a tu crecimiento, sí a esa vida que mereces vivir en plenitud. Porque al final, solo cuando nos liberamos de las cadenas del pasado, podemos realmente renacer, renovados, fuertes, libres. Recuerda que el poder de transformar tu vida no reside en lo que sucede a tu alrededor, sino en tu capacidad de soltar, de dejar ir lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí está en tus manos. La verdadera alineación comienza cuando eliges liberarte de las cargas del pasado, cuando te permites ser dueño de tu paz interior. No esperes que las circunstancias cambien para sentirte completo, empieza tú, ahora, a construir esa fuerza desde dentro. La vida siempre se moverá, las cosas siempre cambiarán, pero tú puedes decidir cómo responder, cómo avanzar, cómo reenfocarte. Los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas, y la clave está en tu decisión de soltar y seguir adelante con firmeza. La transformación no es un destino, es un camino que eliges recorrer cada día. Prepárate para más lecciones, porque el estoicismo es un faro que nunca deja de iluminar tu interior. La fuerza está en ti, y solo tú puedes despertar ese poder.